Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Y bueno, como se los he referido recientemente, también nos pueden hacer el favor de vernos en la plataforma de YouTube o como se acostumbra, los viernes a las 11 de la mañana a través de la plataforma de parmenasradio.org. Si eso es así, tengo para el día de hoy 4 o 5 puntos que tratar, que espero sean de su agrado y de su interés, evidentemente. Bueno, el primero, Lorena Mendoza Soria, daño moral a la Presidente, epistemología Mario Bunge, tormenta de acero y fuera de combate de Monreal y Adán Augusto. Bueno, empecemos. Fíjense que esta señora Lorena Mendoza Soria es una juez federal que estaba liberando narcos. Era el patrón que se utilizaban en las salas 217 y 305 los lunes o viernes de cada semana. Y aprovechaba la libertad, o más bien los razonamientos técnicos, o sea, hacía uso de tecnicismos jurídicos para dejar en libertad a los narcos. Entonces, había una periodista, Corina Beltrán, que es experta en electrónica, y se dio a la tarea de colocar micrófonos ocultos. Y entonces se dieron cuenta, empezaron a seguir a la juez, que ella acudía a visitar periódicamente un almacén abandonado y después también acudía a una cafetería en Coyoacán. Entonces se obtuvo la autorización de otro juez de distrito para interceptar las llamadas de ella. Hubo una audiencia especial y en esa audiencia especial se advirtió que pretendía dejar en libertad, aprovechando esos tecnicismos, a gente que pertenecía al cártel de Tamaulipas. Entonces arrestaron a la juez en plena flagrancia. Eso ha sido muy, muy raro. Tenían ya agentes encubiertos y pretendía dejar en libertad a un narco que se llama Javier N. Y bueno, lo más interesante fue que nunca se había visto, al menos hasta donde yo recuerdo, y tengo ya por lo menos 50 años viviendo del derecho, en que se detuviera alguna autoridad judicial en flagrancia. Y bueno, si esto es así, fíjense que aquí tengo algunos libros que quizá nos permitan entender la magnitud del grave problema. En primer lugar, tengo aquí el cártel judicial, aquí está. Yo les ruego amablemente que tengan la bondad de leerlo para que se percaten de cómo estaba la corrupción, se había introducido al Poder Judicial Federal, y aquí hay cosas verdaderamente penosas, porque nunca pensé que integrantes del Poder Judicial Federal se prestaran para hacer lo que aquí está. Debo poner hincapié en que el autor J. Jesús Lemus, él fue víctima de la fuerza que tenía la presidencia de la República bajo la férula del señor Calderón. ¿Por qué? Él cometió la atrocidad de decir que su hermana, la hermana del señor Calderón, Luisa María Calderón, estaba vinculada con un cártel. Y entonces eso fue suficiente para que a este señor J. Jesús Lemus le fabricaran un delito y lo metieran a la cárcel de Puente Grande, Jalisco. Entonces él lo que hacía es que en las visitas que le hacía su señora los domingos, en el papel sanitario, él se dedicó a escribir las entrevistas que les iba haciendo a algunos reclusos, a algunos internos con los que él platicaba. Entonces sacó a relucir cantidad de cosas. De ahí salió otros libros, uno de ellos se llama Los Malditos y el otro Los Malditos 1. Léanlos, están muy interesantes y revelan todo lo que él averiguó dentro del reclusorio de Puente Grande, Jalisco. Pero acá en se dio la tarea de investigar lo que hacía el grado de putrefacción en el que estaba inmerso el Poder Judicial Federal.
Pero además, también para entender esto, fíjense que descubrí otra cosa. Leyendo hace muchos años este libro de José Ramón Calmabella, de don Alfonso Quirós Cuarón, que fue el primer gran criminólogo en la historia del derecho, experto en criminología y en criminalística. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí el doctor Quirós Cuarón, que aquí les voy a mostrar una fotografía de él para que lo conozcan. Aquí está. Pero fíjense que él, aparte de las investigaciones que realizó, aquí hay un comentario que me llamó mucho la atención. Fíjense que el delincuente no es creativo, lo hace una vez y después lo vuelve a hacer exactamente igual, porque si le aumenta, piensa que lo van a descubrir, y si le quita, igual manera, es su modus operandi. Está en la página 129 de este libro. Aquí está, y aquí está el libro. Son los casos los mejores casos de criminología del doctor Alfonso Quirós Cuarón, que además debo resaltar otra cosa. Él falleció dando clase. Estaba dando clase y de momento le dio un infarto. Y en el salón de junto estaba el doctor Rodríguez Manzanera y nada más lo vino a ver para bien morir, para darle la bendición, porque se murió ahí, dando clase, el doctor Quirós Cuarón. Él fue toda una eminencia en su materia. Él descubrió aquí, por ejemplo, las falsificaciones que se habían hecho de billetes del Banco de México hace muchos años. Descubrió los 3 nombres que tenía el homicida de León Trotsky, que eran Frank Jackson, Jacques Monard, y el otro era Ramón Mercader. Tenía esos 3 nombres. Y el juez que conoció de ese conflicto, para los que les gusta la lectura, fue don Raúl Carrancá y Trujillo, papá del doctor Carrancá Rivas, que acaba de morir hace como un año aproximadamente. Entonces, vale la pena leer este libro con detenimiento y van a descubrir cosas interesantísimas. Yo lo compré hace como 20 años y no acabo de maravillarme de todas las cosas que el doctor iba resumiendo en todos los estudios que llevó a cabo. Es muy agradable la lectura de él. Aquí viene al final un currículum vitae del doctor Alfonso Quirós Cuarón, que había nacido el 9 de febrero de 1910 y falleció el 16 de noviembre de 1978 en en un aula de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, si esto es así, vamos a pasar al siguiente punto para que vean. También les quería comentar que como esta juez la detuvieron en flagrancia, resulta que el doctor Miguel Carbonell se dio la tarea de investigar y descubrir y reseñar el concepto de flagrancia. Y les voy a dar un concepto, aquí está, flagrancia, y aquí está el libro. El libro está muy interesante, muy sencillo, se llama El ABC de los juicios orales en materia penal. Y bueno, para que nos entendamos, la flagrancia es lo que el pueblo globero dice con las manos en la masa. Y así detuvieron a la juez federal Lorena Mendoza Soria. Y bueno, si es así, vamos a continuar. Fíjense que el abogado del señor Ovidio sacó unas declaraciones en las cuales comentó algo en la cual ponían en entredicho el comportamiento de la señora Claudia Sheinbaum Pardo. Y más allá de que sea cierto o no, lo más probable es que no sea cierto, bueno, es que ella ya ha presentado una denuncia por difamación en contra del abogado y también ya ha instruido a la abogada consejera general, la consejera jurídica del gobierno federal, para que presente una demanda por daño moral. El daño moral es una acción civil que evidentemente la tendrán que cuantificar y bueno, para entender el daño moral que se le está ocasionando a la presidente, dije presidente, no presidenta, porque es un participio activo, es estudiante, no estudianta, es cantante, no cantanta, y aunque lo haya dicho ella, que era presidenta con A, ella no tiene facultades para alterar las reglas de la gramática. Ella es solo la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, punto. Bueno,
y comandante supremo de la comandante suprema, ella es la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Mucho cuidado con eso. Bueno, pero volvemos al punto del daño moral. Aquí tengo 3 libros que me han sido muy útiles para comprender a cabalidad ese concepto de daño moral. Manual de reclamación y pago de la reparación del daño en México. Aquí está el señor Arturo Altamirano. Él vino a dar una conferencia aquí a Puebla hace, no sé, como unos 10 años. Sí, y entonces, no fue en el 2016, hace 9 años. Y entonces compramos el libro, nos lo dedicó, y aquí está muy bueno el libro, tiene conceptos muy valiosos porque son de actualidad. Otro que es un poco más antiguo, pero que tiene cosas también muy valiosas, la demanda por daño moral de don Salvador Ochoa Olvera, aquí está. También tiene cosas muy, muy, muy valiosas que poca gente entiende porque el daño moral es una acción muy delicada, compleja, difícil. Y aquí está en la página 23 los antecedentes legislativos del daño moral en nuestro derecho. Aquí está el libro. Y bueno, por si eso no fuera suficiente, también les quería mostrar el libro de don Jorge Olivera Toro, que fue ministro de la Corte. El daño moral, aquí está. Este libro me sirvió de base para dirigir una tesis de un alumno muy bueno que tuve en esa universidad que está al final de la recta, cuyo nombre no quisiera recordar, que lamentablemente este alumno ya falleció, fue alumno mío de la licenciatura ahí y de posgrado después en Tlaxcala. Y acaba de fallecer el año pasado. Y les voy a dar el nombre porque era un muy buen alumno. Leonardo Aco. Me parece el segundo apellido era Miscoat, me parece. Ese no recuerdo bien. Pero el libro está muy bueno. Este señor fue ministro de la Corte hace como unos 30 o 40 años. Y entonces no había los libros que ahora les acabo de mostrar. Fue el primero que compré y me sirvió para ese examen. Bueno, y si esto es así, otra cosa que les quería comentar es el hecho de que por un descuido se me olvidó traer el libro de Mario Bunge que leí la semana pasada, que fue epistemología. Y a través de su lectura pude entender perfectamente bien lo que él explica o lo que él considera que es filosofía de la ciencia y la filosofía de la tecnología, que casi nadie maneja y casi nadie explica. Pero el libro está bien. Este señor Mario Bunge, que es un autor muy reconocido en materia de filosofía, tenía ciertas fricciones académicas con Elie de Gortari. ¿Quién era el señor Elie de Gortari? Pues sencillamente era el abuelo del señor Carlos Salinas de Gortari, que era un activista de izquierda, muy inteligente, por cierto. Tengo allá adentro, me parece que 1 o 2 libros de Elie de Gortari, muy bueno, por cierto, pero tenían ellos en distintos puntos de vista y estaban en conflicto eventualmente Mario Bunge y Elie de Gortari. Si leemos a los dos, podremos tomar una idea de lo que cada uno de ellos sostenía. Bueno, el siguiente punto que les quería comentar es que vi un video de una operación que se llama Tormenta de Acero. Está en YouTube, la pueden consultar. Y me sorprendió el grado de sofisticación de la red de la delincuencia del robo de automóviles. Es impresionante. Ciertamente una empresa dedicada a la delincuencia. Empezaba con el robo de automóviles, sobre todo de autos caros, pasaba por talleres donde les cambiaban la fisonomía a los automóviles, les recortaban, les cambiaban los faros, hacían muchas adecuaciones de alta tecnología, pasaban a empresas fachada dedicadas a la venta de automóviles, a la elaboración de facturas apócrifas que pasaban por auténticas. Es el grado de sofisticación de esta tormenta de acero. Y después se dedicaban a la exportación de esos automóviles caros para Centro y Sudamérica. Y era, insisto, impresionante el grado de sofisticación de la red dedicada a la venta a supuestos ejecutivos. Y por eso me atrevo a sugerir
este libro que se llama La Organización del Crimen de Mary McIntosh. ¿Por qué? Porque es una auténtica en esta empresa que se dedicaban a eso y que fueron atrapados a través de la operación llamada Tormenta de Acero. Bueno, era la empresa dedicada a la delincuencia, dedicada al crimen. Por eso este libro se llama La Organización del Crimen de Mary McIntosh. Y tenían, bueno, hasta su departamento contable, su departamento jurídico, sus ojalateros especiales, sus ingenieros que alteraban la estructura del vehículo para que no pasara por ser el original, sino le cambiaban toda la estructura de tal manera que pasara por un vehículo de lujo y luego los vendían a Centro y Sudamérica. Entonces, sí, este libro es muy pequeño, aquí pueden verlo y lo pueden leer en una tarde, son 110 hojas y es de tamaño pequeño y pueden disfrutar esta lectura porque yo me quedé sorprendido del grado de habilidad de la delincuencia. Bueno, si esto es así, fíjense que el último punto que quisiera comentarles el día de hoy es el hecho de que leí este libro ya tiene tiempo, este libro, Péndulo Político, vean el autor, Ricardo Monreal. El libro es bueno, muy bueno, tiene una bibliografía muy amplia, es de enero 22 del 2020, hace 5 años, cuando vino por acá, por Puebla. Yo tuve el privilegio de que fuera mi compañero en el doctorado en la UNAM y veo con tristeza que ahora, con la ley del nepotismo, que ustedes ya deben estar enterados mejor que yo, pues él va a tener que decirle adiós a sus aspiraciones para el 2030. Y lo mismo le va a pasar ahora con el asunto del señor Bermúdez Requena al señor Adán Augusto, porque López Hernández, porque, ¿saben qué? Una cosa es la responsabilidad jurídica que quizás no les puedan imputar a ellos, y otra cosa es la responsabilidad política, y esa los está haciendo pedazos. Fue un error, nadie les va a creer, esperemos que sí los convenzan, pero sus aspiraciones para la convocatoria del 2030 creo que van a pasar a la historia y ya no podrán suceder a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora, para comprender completamente lo que significa la política en nuestro país, aquí tengo un libro muy bueno que me gustó mucho su lectura, lo leí cuando me hizo favor de facilitármelo el maestro José López y López. Es un libro ya no tan joven, no tan nuevo, de 1982, pero que su contenido es valiosísimo. Parece que lo hubieran hecho ayer y no ha pasado de moda. El autor es Héctor González Uribe. Y acá, fíjense que maneja conceptos interesantes como lo que les voy a comentar. Está en la página 395 la clasificación de las formas de gobierno puras e impuras. Por ejemplo, la aristocracia, la oligarquía, la democracia, la tiranía, y vienen, son formas puras e impuras que no son nuevas. El primero que comentó esas formas puras e impuras de gobierno fue Aristóteles, en otro libro que ahí tengo. Este libro me gustó muchísimo en cuanto a todo el desarrollo metodológico que va haciendo el autor. Inclusive aquí en la página 465 viene algo que me gustó mucho de este libro, la justificación del Estado. Aquí está. Aquí está el libro. No, aquí está la página, aquí está el libro. Yo les recomiendo su lectura pausada, lenta, para entender completamente los conceptos que manejaba el autor Héctor González Uribe. Y si esto es así, yo no tengo ninguna otra cosa que informarles, excepto que vamos a quedar pendientes de saber qué encontramos que sea del interés del gran público que nos hace favor de seguirnos semana a semana, con una súplica.
que tengan la bondad de ponerle like o me gusta, de tal manera que don Agustín pueda tener la contabilidad de aquellas personas que nos siguen semana a semana. Si es así, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Gracias. Parmenas Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.